Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Estamos en la clase de farmacología. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo grupo de fármacos. En este caso van a ser los antihistamínicos. ¿Sí? Como su nombre lo dice, pues van a funcionar como antagonistas o llevándole el efecto contrario a la histamina. La histamina es una amina imidazólica producida por el organismo que principalmente pues va a estar involucrada en múltiples reacciones del sistema inmunológico. También tiene que ver con ciertas funciones del sistema digestivo, ¿sí? Pero vamos a analizar primero poco a poco todas las funciones que tiene la histamina y cómo es que se libera. En primer lugar, pues va a participar en todas las reacciones alérgicas. Ya desde ahí podemos darnos una idea de para qué sirven los antihistamínicos. Para contrarrestar pues los efectos molestos o lesivos de una reacción alérgica. Además, la histamina puede estimular ciertos receptores que a su vez van a liberar otros mediadores. También en cierto sentido puede funcionar como un neurotransmisor, entonces sirve para transmitir ciertos mensajes entre una neurona y otra. Así como interfiere en la liberación de algunos mediadores de forma directa a esa función, pues también va a regular la liberación de estos mismos mediadores que acabo de mencionar. Ya veremos más adelante qué mediadores son estos. También resulta que la histamina puede ser liberada a través de otras sustancias, como fármacos, algunos péptidos que son una especie de proteína, algunas toxinas y otras sustancias de tipo alergénico. ¿Sí? Van a estar acumuladas en ciertas células de la fórmula blanca que se encuentran en la sangre, que son las células cebadas y los basófilos. También pues tienen cierta función de quimiotaxis. Quimiotaxis la vamos a escribir como se oye quimio y taxis, como taxi, el transporte, ¿sí? Es un proceso mediante el cual por la liberación de ciertas sustancias se van a generar cambios o se pueden, por ejemplo, las células blancas o de defensa generan mucho este proceso en el cual liberan ciertas sustancias que llaman a otras células de defensa para llevar a cabo una reacción inmunitaria de protección ante la presencia de una bacteria, por ejemplo. Sí. También la histamina va a estar involucrada en la secreción del ácido del estómago. ¿Sí? Tiene que ver con esa función de secretar los jugos gástricos. Y por último, pues como es un neurotransmisor, va a estar involucrada en algunas funciones del sistema nervioso central. Ahora bien, los efectos farmacológicos, y de forma más específica, va a tener efectos de dos tipos, tanto locales como sistémicos. O sea que puede tener un efecto, por decir algo, en la picadura de un insecto. Sí, la picadura de un insecto que el cual somos alérgicos, ¿no? Entonces va a tener el efecto primero local en el lugar de la picadura, o puede tener un efecto sistémico que nos puede afectar desde glándulas, músculo y músculo liso. Sí, en el caso del músculo liso que no está involucrado en los vasos sanguíneos o que encontramos en los bronquios, vamos a encontrar ahí receptores H1, del mismo modo que en los fármacos que estábamos viendo involucrados con el sistema nervioso vegetativo, que tienen sus propios receptores como los alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y los nicotínicos y los muscarínicos, que también son M1, M2, M3, M4, M5 y N1 y N2. Aquí tenemos receptores de histamina que son los H1 y H2. Los H1 los vamos a encontrar en los bronquios y en el intestino. Entonces nos pueden provocar ciertas reacciones ahí. También van a afectar ciertas glándulas exócrinas. Hay tres tipos de glándulas. Recuerden que las glándulas es un cúmulo de células especializadas que son capaces de producir ciertas sustancias. Hay tres tipos de glándulas, las cuales son endocrinas, exócrinas y mixtas. Las endocrinas van a secretar toda su producción, lo que sea que ellas produzcan, ya sea hormonas o enzimas, al torrente sanguíneo. ¿Sí? Y las exócrinas van a secretar lo que producen hacia el exterior. Entiéndase por exterior, ya sea el exterior del cuerpo humano o la luz de ciertos órganos, como por ejemplo el tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
podremos, bueno, y ahora un último tipo, las exócrinas, las mixtas, que estas van a provocar una secreción tanto al torrente sanguíneo como al exterior de la glándula. Entonces, por ejemplo, tenemos de ejemplo el páncreas. El páncreas es una glándula de tipo mixto porque va a expulsar parte de su secreción a la sangre, tal como la insulina y el glucagón, y parte de su secreción hacia la luz del tubo digestivo. Entonces, como ya va hacia el exterior, por eso es exócrina, y lo que manda hacia la sangre, eso lo hace endócrina. Un ejemplo de una glándula endocrina, la hipófisis. ¿Sí? La hipófisis pues va a secretar todas sus enzimas y hormonas, todas sus hormonas que produce hacia el torrente sanguíneo. Es un órgano meramente regulador, esas hormonas van a regular las funciones de otros órganos. Y por ejemplo, las glándulas salivales, sudoríparas y sebáceas son glándulas exócrinas que expulsan su secreción hacia el exterior. Entonces, la histamina va a ser capaz de alterarnos las glándulas de tipo exócrino, como las salivales, las sudoríparas, las sebáceas, probablemente el páncreas. ¿Sí? Esto va a servirnos para regular la secreción del ácido gástrico en el estómago a través de los receptores de histamina 2. Esto es importante en función de que nos va a servir para entender más adelante los mecanismos de acción de algunas reacciones adversas medicamentosas, pero de los AINES, los analgésicos no esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos. Ahora va a estar involucrada la histamina como tal a través de la estimulación de los receptores H1 en los nervios sensitivos en la formación o producción del prurito. ¿Qué es el prurito? Lo que le decimos de forma coloquial como comezón. ¿Sí? Entonces es por eso que una persona que tiene una reacción alérgica, por decir a un medicamento que le inyectan, un antibiótico que generan muy comúnmente, la ceftriaxona, le va a dar comezón por todo el cuerpo. Esto es una reacción mediada meramente por la histamina estimulando los receptores H1. Además, pues va a provocar edema. Hay personas que cuando tienen una reacción alérgica pues se hinchan, se edematizan, sería lo correcto, ¿sí? Y como tiene efectos tanto locales como sistémicos, puede haber un edema localizado en el área donde se vio la reacción alérgica o un edema sistémico diseminado por todo el cuerpo. Tiene algunos efectos vasculares como la vasodilatación capilar. O sea, va a provocar dilatación de los capilares, que son los vasos sanguíneos de menor calibre. Esto va a disminuir la resistencia vascular periférica, y si se genera en muchos vasos sanguíneos, en muchos capilares, esto va a disminuir la presión arterial al grado de que puede generarnos una hipotensión, disminuyendo la frecuencia, disminuyendo la presión arterial por debajo de 90-50, y lo cual puede generar hiperemia. La hiperemia es un acúmulo de sangre en ciertos tejidos que les da un tono rubicundo, o sea, se los enrojece. Entonces, si se fijan, ya vimos todas las reacciones que le dan, todos los efectos que tiene una persona con una reacción alérgica. Se hinchan, les da comezón, se ponen rojos, les baja la presión, ¿sí? Estas reacciones vasculares van a ir a través de dos situaciones. Los receptores H1 que encontramos en el endotelio, que es la capa más interna de los vasos sanguíneos, donde hay una mayor afinidad, por tanto hay un inicio más rápido, pero es de muy corta duración. Entonces la vasodilatación y la presión disminuida va a ser un efecto relativamente de duración corta. Sí, aunque va a ser de muy rápido. Si se estimulan por otro lado los receptores H2 o histamina 2 que se encuentran ya en la capa de músculo liso de algunos vasos sanguíneos predominantemente venosos, eso nos va a generar una vasodilatación más lenta, pero mucho más sostenida, va a ser más duradera que la estimulación de la histamina sobre el endotelio. Entonces, esto nos puede dar, a la larga, nos puede provocar lo que conoceríamos más adelante como un choque anafiláctico. Un paciente que tuvo una reacción alérgica en la cual se presentan todos estos datos, pero de forma exagerada, tan exagerada que puede poner en riesgo su vida. Entonces, cuando vemos una reacción local mediada por la histamina, tenemos una situación que se llama respuesta triple, descubierta por Lewis en 1927. Es la reacción típica de las picaduras. Tomemos, por ejemplo, ahorita por la temporada, las picaduras de los mosquitos.
o moyotes conocidos regionalmente. Estos pues van a generar, primero que nada, enrojecimiento en el sitio de la picadura. ¿Sí? Eso después va a generarnos una hiperemia o eritema, y después se va a generar una pápula, que es algo que le llamamos roncha. ¿Sí? Estos serían reacciones triples a nivel dérmico, a nivel de la piel. En el corazón puede generarnos inotropismo positivo. ¿Sí? ¿Por qué positivo? Recuerden que el inotropismo es la capacidad del corazón de regular su propia fuerza de contracción, y tenemos positivo y negativo, o sea que la regula el positivo a ser más fuerte y el negativo a ser menos fuerte. Entonces va a latir con más fuerza. Ese inotropismo positivo va a ser secundario a la estimulación de receptores H2 que van a facilitar la entrada de calcio a la célula. Recuerden, lo he dicho anteriormente, el calcio va a mediar la fuerza o la intensidad de las contracciones musculares. También va a generarnos un cronotropismo positivo por estimulación de receptores H2. Sí, cronotropismo, ¿qué quiere decir? Que va a incrementarnos la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Tiene a su vez también un efecto relativamente paradójico, en el cual hay una disminución de la conducción del nodo auriculoventricular. Esto nos puede alterar la frecuencia cardíaca a la baja. Esto va a ser mediado por los receptores H1. ¿Sí? En sí, este fenómeno va a producir un incremento en el automatismo. Recuerden que el automatismo cardíaco es que este puede mantener sus contracciones musculares del ciclo cardíaco sin necesidad de que haya un estímulo externo. Su propio sistema eléctrico es capaz de mantenerlo funcionando. Pero como se incrementa el automatismo, pues resulta que diferentes focos del sistema de conducción pueden estimularse en diferentes tiempos, lo cual puede provocarnos arritmias. Una arritmia, ahorita ya llevaron etimologías, ¿sí? En primer semestre. Entonces A como prefijo nos sirve de ausencia, que no hay. Y ritmia pues se refiere a ritmo, o sea que no tiene ritmo. Y si el corazón no late rítmicamente, no está teniendo latidos eficaces. Si no hay latidos eficaces, no nos está llevando o no está cumpliendo con su función de bomba, lo cual, si se exacerba o en ciertas condiciones, puede ser catastrófico para el paciente. Esta reacción de incrementar el automatismo se va a ver mediada por los receptores H2 o de histamina 2. También podemos presentar o observar lo que sería un choque histamínico, que es lo que acabamos de mencionar cuando dijimos que la estimulación de los receptores H podrían provocar una vasodilatación de los capilares, y si lo hacen en gran cantidad va a disminuir la presión al grado de que tengamos una hipotensión arterial. Y recuerden que una hipotensión arterial quiere decir que la sangre está llegando más lento a donde debería de llegar, lo cual hace que los músculos, los tejidos tengan una mayor demanda de oxígeno, lo cual provoca más estrés en el corazón, pero si no hay suficiente presión no va a llegar. Es como en su casa, por ejemplo, si tienen la bomba del agua prendida, pero no hay agua, pues la bomba se va a quemar y se va a dañar al final de cuentas. En el caso del corazón es algo parecido. ¿Sí? Entonces, si hay una presión muy baja, el corazón se puede acelerar, puede provocar, facilita la presencia de las arritmias y provocar una falla catastrófica en todo el sistema circulatorio. En el siguiente cuadro vamos a observar las características de cada uno de los receptores. Resulta que hasta el momento los receptores más estimulados por la histamina pues han sido el H1 y el H2, pero tenemos receptores del H1 hasta el H4. Sí, no toda la tabla nos interesa realmente. Lo que nos interesa es las funciones de cada uno de los receptores. Si recuerdan, cuando vimos los receptores del sistema nervioso vegetativo, pues estábamos viendo cómo cada receptor, al ser estimulado, pues nos va a generar ciertas reacciones. Entonces, al aplicar, esto nos sirve porque cuando utilizamos algún medicamento, si es específico para un receptor, pues sabemos qué efecto va a producir. Pero si no es selectivo de un receptor en particular, nos puede alterar a todos los receptores y generar una reacción difícil de controlar. Hay varias cosas de las cuales no es recomendable que se concentren. Toda esta parte que se refiere a los genes que codifican cada uno de los receptores y las proteínas,
y las estructuras químicas. Esto no lo vamos a ver por el momento. Primero vamos a ver las funciones de cada receptor. Pero aquí hay una cosa interesante. Los agonistas inversos o antagonistas. Yo sé que está en inglés, pero vamos a irles traduciendo lo que quiero que sepan. En este caso, en el caso de los receptores H1, el antagonista, por así decirlo, para una reacción de este tipo va a ser la difenhidramina. ¿Sí? Junto con la cetiricina, la desloratadina, la fexofenadina y la loratadina. Son los antihistamínicos más típicos y son los que van a contrarrestar las reacciones más comunes por la estimulación de estos receptores. En el caso de los receptores H2, tenemos a la cimetidina, la famotidina, nifedipina y la ranitidina. Estos receptores H2 están encaminados más que nada a secreciones gástricas. Entonces, estos fármacos de este grupo son utilizados. Los receptores, los antihistamínicos H2 son utilizados para problemas gástricos, mientras que los H1 son utilizados para reacciones alérgicas. ¿Sí? Ahora, tenemos tres lugares posibles de acción de estos receptores. Uno, la función general que tiene la estimulación de dicho receptor. Dos, la función en una reacción alérgica inflamatoria o inmune, o en caso de una inmunomodulación. Y la función que tiene la histamina a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Si se fijan cuando mencionemos los antagonistas, no les mencioné nada de los H3 o los H4 porque no hay hasta la fecha un antagonista de la estimulación de dichos receptores. Pero estos pues carecen, no son tan importantes como el H1 y el H2. ¿Sí? En el caso de los receptores H1, pues el H1 va a producir prurito. En casos excesivos de estimulación puede provocar dolor, vasodilatación, permeabilidad vascular, pueden generarnos hipotensión, dolores de cabeza, taquicardia, broncoconstricción, que esta es la razón por la cual una persona que tiene una reacción alérgica exagerada puede tener dificultad respiratoria. ¿Sí? Además, también puede generar un efecto vagal a nivel de la vía aérea, lo cual disminuye aún más el diámetro, ¿sí? Estimulando también los receptores de la tos. Si una persona con alergia va a generarnos tos, se puede cerrar la garganta, se pueden cerrar los bronquios, tenemos bastantes problemas ahí. Un paciente con shock anafiláctico es un paciente muy delicado que debe ser tratado con rapidez y con eficacia. En el caso de los receptores H2, lo que va a hacer es incrementar la secreción del ácido gástrico, puede incrementar la permeabilidad vascular, puede generar una hipotensión más, no como los H1, dolores de cabeza también, taquicardia, actividad cronotrópica y inotrópica en el corazón. Tiene un efecto antagónico con los H1 porque puede provocar broncodilatación, aunque incrementa la producción de moco en la vía respiratoria, en la vía aérea. Los receptores H3, su función general es que previenen o evitan una broncoconstricción exagerada, ¿sí? A la vez de que también van a mediar el prurito. Son como una especie de regulador. Y por último, los H4 van a interferir en la diferenciación de los mieloblastos, que son unas células que vamos a ver más adelante. Por eso no son muy... Ahora, ¿qué nos van a provocar en una reacción inflamatoria alérgica? Pues resulta que la estimulación de los receptores H2 van a incrementar aún más la liberación de histamina y otros mediadores, lo cual va a producir un incremento de la adhesión entre las células, de la adhesión molecular y celular. Sí, o sea, lo que va a incrementar su función de quimiotaxis, lo cual va a provocar que células como son los neutrófilos o los eosinófilos se muevan hacia el lugar donde tuvimos la estimulación. Si esta fue la vía aérea, pues puede provocar aún más inflamación, más secreción de moco y provocarnos un problema a largo plazo. También pueden estimular las funciones de las células beta, ¿sí?
pueden bloquear la inmunidad humoral y las inmunoglobulinas de tipo E, así como que incrementar el factor de necrosis tumoral alfa. Todo esto nos va a servir más adelante cuando veamos los medicamentos que se utilizan en enfermedades tales como el lupus, que son enfermedades autoinmunes y que parte de sus reacciones inflamatorias están mediadas por la histamina. En el sistema nervioso central, pues resulta que parte de los estimuladores de los receptores H1 tienen que ver con el ciclo de vigilia, ¿sí? El ciclo de sueño y vigilia. También con el apetito, la regulación térmica, algunas emociones, para algunos comportamientos agresivos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos de que con los antihistamínicos, la mayoría de ellos van a producirnos sueño. ¿Sí? Van a producir sueño en general. Luego los H2 tienen otras funciones a nivel gástrico. Principalmente van a disminuir o no tienen menos función en cuestiones de la movilización de los eosinófilos o los neutrófilos, o sea, tienen menor función de quimiotaxis, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, su función es principalmente secretora y van a tener función en el nivel del sistema nervioso central de forma neuroendocrina, ¿sí? Provocando o interfiriendo en mecanismos de neuroregulación. Hasta aquí terminaríamos la clase. Mañana continuamos aún más. Todavía no terminamos con el tema de antihistamínicos. Nos falta ver ejemplos de antihistamínicos, reacciones adversas. Aún hay mucha tela donde cortar.